Buenos días, se dirige el licenciado Eduardo González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hoy, 21 de enero de 2015, se reúne la Junta en reunión ordinaria. Se encuentran presentes los siguientes miembros: CPA Kenneth Rivera Robles, presidente de la Junta; licenciada Mari Carmen Ramos de Sendri, vicepresidenta; ingeniero Manuel Suárez Miranda; ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor; y el señor Félix Aponte Ortiz, también representante del consumidor. Previamente han sido excusadas las siguientes personas: licenciado Pedro Crespo Claudio, señor Reinaldo Pañal Gualátimo, ingeniero Miguel Torres Díaz y el señor Luis García Peral. Se encuentra también el ingeniero Alberto Lázaro Castro, presidente ejecutivo de la autoridad y miembro del equipo ejecutivo gerencial. Siendo las 11:58 de la mañana, certifico la constitución del quórum con 5 miembros presentes. Tiene la palabra, señor presidente. Buenos días, gracias a la producción, Eduardo, y gracias a las personas que nos están viendo por el internet. Vamos a empezar con el primer punto que tenemos en la agenda. Tenemos quórum, sería el punto número 2, asuntos para discusión y toma de decisiones, y el primer punto que tenemos son las transferencias de Plaza Holdings. Eso entiendo lo va a presentar Mauricio, Mauricio Laya va a hacer la presentación. Nosotros vinimos a la Junta en diciembre para solicitar, un acuerdo de uso para que la Junta se fuera empapando un poco de los temas con respecto al uso de la infraestructura con respecto al proyecto de fibra. En esta ocasión estamos viniendo aquí a solicitar un aporte de capital o que se provean los fondos para que la subsidiaria, la holding, pueda empezar a desarrollar el proyecto que hemos denominado Sunfiber, que es la marca que se ha desarrollado, o el proyecto de infraestructura de fibra óptica y telecomunicaciones. En ese momento pues se aprobó la solicitud. Realmente en el memo indica que la AAA no ha realizado aportaciones de capital al proyecto. En los diarios ustedes vieron que se indicó que hay una aportación. Aquí hay una pequeña diferencia que debemos entender. La AAA no ha hecho aportaciones de capital al proyecto de Sunfiber directamente, hizo una aportación de capital a Plaza Holdings como tal, de 700.000 según se menciona en los medios. Y ahora lo que estamos realmente es enfocándonos en hacer la aportación de capital para este proyecto de fibra óptica. Para que tengan una idea, aparte de esta aportación, también está asociada a un 22% de la aportación, está asociada a lo que es la inspección, la limpieza y el mantenimiento de las líneas sanitarias, que es algo positivo y de alguna manera está asociada, que es parte de lo que las agencias regulatorias nos podrían solicitar en un momento dado, y es parte de lo que es nuestra operación diaria también, nos podría ayudar mucho. La solicitud, nosotros estamos trabajando con el Bond Council nuestro y con el director de finanzas, buscando otras alternativas o hemos evaluado 3 mecanismos para hacer la aportación. Una aportación de parte de Praza al holding utilizando los fondos sobrantes del surplus, que según se explican o se definen bajo el acuerdo de fideicomiso. Lo segundo es asignarle ciertos fondos presupuestados que tenemos para las mismas actividades de limpieza, de inspección y de mantenimiento, de líneas sanitarias. La tercera forma sería transferirle fondos de otras fuentes que nos lo permitirían el acuerdo de fideicomiso, y una cuarta sería una combinación de todas las anteriores, que estos son los mecanismos que hemos ido mirando. Para que darle un poquito más de idea del proyecto, el proyecto discurre, el proyecto de fibra óptica discurre desde lo que es el área de Isla Verde y hace el despliegue de fibra, incluyendo Isla Verde, Condado y el Viejo San Juan. Esto pone a la autoridad en una posición bastante interesante, en el sentido de que en el Viejo San Juan hay muchas limitaciones para poder hacer despliegues de infraestructura de telecomunicación. Tendríamos una posición bastante interesante con respecto a las competencias o lo que podemos proveer de mejores servicios a esas comunidades. En esencia, o en resumen, la solicitud es autorizar a la AAA a tomar y llevar a cabo, a través del presidente ejecutivo, a poder hacer las aportaciones de capital, según buscando las 4 o 5 alternativas que hemos mencionado. Obviamente,
siempre en coordinación con el director de ejecutivo de finanzas, o sea, que sea la persona que certifique o la persona que él delegue para que esta aportación o esta transferencia se haga en cumplimiento cabal con la ley orgánica y obviamente los reglamentos de acuerdo de fideicomiso. Eso es en esencia la solicitud. No sé si tengan alguna pregunta. Para ti estoy claro, Mauricio, lo que tú ves que ustedes evalúen cuál de esas tres o combinación de las tres para hacer, o sea, no es que cojamos ahora mismo cuál vamos a hacer. La solicitud realmente autorizar para poder hacer la capitalización y que el director ejecutivo o presidente ejecutivo, el director de finanzas, o sea, busquen de todas las alternativas, los 5 mecanismos, de alguna de esos 5 mecanismos, la manera de hacer. De hacer el mix para hacerlo. Correcto. Y que ahora mismo no hay una preferencia. No, y es algo que ya Efraín tendrá que certificar. O sea, y obviamente, o sea, estamos en conversación con el Bond Counsel que tendríamos todos los elementos cubiertos desde el punto de vista legal también. Yo creo que es importante aclarar que esa actividad del Zoom va a aliviar la operación en algunas funciones de mantenimiento de esa misma red por donde va a discurrir. Y en esas bases es que lo estamos. Y por eso es que tiene el punto 2 que quizás nos puede sacarle de la canasta de mantenimiento. Y ese 1.7 millones o el 22% corresponden a las cantidades que se transferirían de las actividades de inspección, limpieza y mantenimiento. No, ahí lo que queremos señalar es que parte de esa inversión o de esa capitalización que se haría, o esa transferencia de fondos, 1.7 o ese 22% corresponde netamente a una actividad propia de la autoridad. Y lo que está asignado, o sea, lo que se asignaría o se transferiría de los fondos presupuestados para actividades de inspección, limpieza y mantenimiento, ¿se acercaría a los 1.7 millones o qué cantidad? Esa es la cantidad que hay estimado por instalar la fibra, hacer la limpieza, la inspección. O sea, que lo que costaría, o sea, cuando usted hoy lo fuera a hacer, simplemente limpiar, eso es lo que le costaría. Bueno, exacto, pero cuando estás hablando en el doble I, que dice asignarle, o sea, el mecanismo número 2, el doble I, que es asignarle ciertos fondos que ya están predestinados para la limpieza. La pregunta es si esos fondos que están predestinados para la limpieza corresponden también a 1.7 millones o son cifras diferentes. Son cifras diferentes. Habría que verificar con finanzas cuáles son las cifras incurridas hasta el momento, cuáles no se utilizarían y cuáles se podrían utilizar. Es una alternativa que estamos ofreciendo dentro de lo que ahorita. Pero lo que estás diciendo es que el 1.7 millones es el estimado de por dónde va a pasar la fibra, de lo que hay que hacer propio por acueducto. Correcto. De todas maneras. Exacto. Ahora hay que ver si en el presupuesto que tenemos para esas actividades, si ya hay trabajo realizado. Yo me imagino que en años posteriores tiene que haber más presupuesto para esas actividades a través de todo el sistema de colección de San Juan, que es lo que la EPA nos está pidiendo. Y pues parte de esos fondos pudiesen asignarse a esta actividad. Bueno, exacto, y la pregunta sería, de esos fondos, ¿cuánto cubre? De los 7.8 o 7.9. El 22% como mucho entre y la Verde y el Viejo San Juan es lo que ya está presupuestado o estimado, que va a ser el gasto de limpieza, inspección y todo. Eso es el 22% de los 7.9. Correcto. Pero la cantidad que está presupuestada como parte de los procesos de operación, Es más. Este año es 3 o 4 millones. O sea que esa cantidad entonces se podría transferir al holdings. Eso es lo que estamos proponiendo como una de las alternativas. Y eso es lo que quisiera saber, o sea, cuál es la cantidad que estamos hablando que sería alternativa 2. O sea, el doble I dice que hay unos fondos que se pueden transferir. ¿A cuánto ascienden esos fondos? Lo que hay estimado son como 4 a 5 Exacto, millones. pero no vamos a transferir más de lo que necesitamos para la partida, ¿entiendes? La partida, si se presupuestó 5 millones para limpieza de las tuberías del sistema de colección de San Juan, por ejemplo, pues yo le transferiría al holding la porción que ellos utilizarían para eso, pero el resto del dinero lo necesito para otras porciones del sistema. Bueno, exacto, o sea que el máximo de Sería 1.7. Sería El 1.7 2 para el CAS sería 1.7. Pero la realidad es que
la recomendación nuestra es que se haga con una combinación, ¿verdad? La alternativa 4, el 4. Oye, que mantengamos en mente que esto es una aportación que se le está haciendo al holding, pero que después la vamos a recibir en dividendo una vez las facilidades empiecen a generar los ingresos estimados. Esa es una pregunta que también, porque yo no recuerdo haber visto eso, quizás sí o sea, quizás sí que no lo he visto, la proyección de ingresos de este proyecto. Nosotros proyectamos, o sea, a partir del 2017-2018, unos ingresos anuales solo en este segmento que está aquí de $4 millones Anuales. anuales. Correcto. Eso pues, o sea, si lo ves en términos de lo que es la inversión que tiene que hacer la autoridad hoy, pues entras a recuperar ya el proyecto como tal, y las inversiones de capital, o sea, lo que estás invirtiendo en limpiar, lo entras a recuperar también. Plus, o sea, es el mantenimiento también de las líneas O anualmente. sea, que a la vuelta de 2 años, Sí, licencia, debes haber recuperado la inversión. mejor que eso no se pone, la verdad. Yo quisiera solo dejar en el récord que tengo un gran entusiasmo por este proyecto. Y ya me gustaría ver esa vibra por ahí operacional. Y no tengo posibilidad de conectarme con un cliente, pero me parece que es muy importante. Todavía, y no lo interesante. tuve. En Guaynabo. Pero a lo mejor llegamos allá en algún momento. Algo llegue, pero quizá tengo familiares que es posible que alguien se conecte. Hoy ha tenido buena comunidad. Ayer fue que salió en prensa. El lunes. Sí. Y la percepción de la gente, yo creo en general ha sido bastante buena. Si me ha preguntado, yo le he dicho lo mismo. Estamos bien entusiasmados con Hay esa que me pregunto que iniciativa. por dónde iba a ser, que si era por la pluma que yo soy. Sí, más temprano le planteaba a Mauricio el potencial que uno visualiza para el asunto de la fibra óptica y le transferí una inquietud para que él, como en sus capacidades, lo pueda pensar. Puerto Rico tiene unos grandes depósitos de arena silicia de alta pureza que están subutilizados y en algunos sitios estamos urbanizando sobre ellos. Y ese material eventualmente puede ser un recurso natural que el país pueda convertir en productos que a través de esta iniciativa u otras que el país desarrolle, pues, que me parece que el proyecto Semilla, que abriría campos para otras aplicaciones tecnológicas en el país. Así que le transferí esa inquietud a Mauricio para que piense sobre eso. Me la llevé. Yo tengo anotada. Y la tiene anotada. Me parece que hay un potencial importante aquí de desarrollo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo quisiera presentar la moción que se acepte, si no hay otra cosa. Aquí yo creo que debe estar ella, ¿verdad? Ah, pero no está María del Carmen. Sí. Digo, yo creo que tiene mayoría, o sea, digo, ya sale un momento, ¿no? Por eso. Pero tiene mayoría. ¿Alguien tiene Sí. alguna objeción? El holding está atendido. Ah. Por supuesto que mayoría de los presentes. Tienes quórum y tienes Digo mayoría. ya, hay una moción para que se apruebe. ¿Alguien la segunda? Pero segundo. ¿Alguna objeción? ¿Serías tú, Manuel? ¿Qué? Pero más Y nadie. si tienes alguna. No se pone, no habiendo oposición, se aprueba la solicitud. Yo no, con relación al nuevo, o sea, que realmente el cuarto, pues no es obvio que va a ser así. Cuando dice en una combinación de las anteriores, o sea, es obvio que va a ser una combinación de las anteriores. O sea, quizás pues, digo, esto a veces como se pone técnico, ¿no? O sea, que realmente debe comenzar diciendo pues, que es una combinación de la siguiente. Porque la cuarta no va a ser así. Ok. Pero eso es bien técnico. Sí. Julina, ahora. Pues terminamos con el tema número 1. Estamos prácticamente por la mitad de la reunión. El tema número 2, hay unos detalles administrativos de housekeeping que debemos hacer de los candidatos para el comité de asesores. Por eso pues decidimos este tema posponerlo para la próxima reunión a nivel del mes de febrero. Así que de momento ese tema no lo estamos viendo. Lo último que tenemos aquí es la aprobación. Ya con eso terminamos los asuntos para discusión y toma de decisiones. Lo que nos queda es la aprobación de acta.
El acta se circuló y ese caramba, me gustaría que Mari Carmen, ella te dio cambios, Eduardo. No me notificó cambio. Eso no quiere decir que no tenga o no tenga que no tenga. Yo lo vi y me pareció. Yo la miré bien rápido, no solamente confío que como ya la va a ver que ¿Tú confías en ella? por eso. Déjame ver. Hago una señita ahí de cortesía. Hacemos un receso momentáneo en la transmisión. Armando, ¿lo puedes hacer? Sí, fíjate. Gracias Armando. Volvemos a la transmisión otra vez. Estamos en el punto 3 romano, que es la aprobación de acta de la reunión ordinaria del 15 de octubre de 2014. Si alguien tiene algún comentario o corrección para el acta. Sí, señor presidente. Ajá, por favor. Tengo 2 o 3 comentarios, no de mayor envergadura. En la página 4, que es donde describimos las objeciones que teníamos a la aprobación de la resolución para el sistema de alcantarillado de Atillo y la playa allá en Añasco. La línea 3 yo le añadiría donde se hace referencia a que el cambio en el diseño y construcción de la obra a consecuencia de los deseos de la comunidad, lo cual se produce en un momento de autoridad, resulta ser un mal precedente. Definitivamente eso es lo que dijimos. Yo le daría un chispito más de fuerza porque yo era una más de las que estaba preocupada y consternada con esta situación, y le añadiría que son cambios no fundamentados, porque no tienen un fundamento. No había ningún fundamento para el cambio, sencillamente no nos gustaba ese sitio. Y a mí me parece que yo le añadiría que no era fundamental. Entonces, yo creo que en lugar de un gasto inadecuado, que es lo que el adjetivo que tenemos ahí, yo le cambiaría a un gasto inapropiado, a un gasto que en este presupuesto es inapropiado. Si están de acuerdo conmigo, pues en el mismo párrafo al final dice que como consecuencia de la oposición de la ciudadanía resulta inadecuado. Yo en lugar pondría un gasto inapropiado. Y entonces el próximo párrafo hace referencia que estamos aprobándolo, pero con las reservas señaladas. Yo propongo que en lugar que con las reservas señaladas, digamos con las objeciones señaladas. Es dándole más fuerza a esto, porque no debe pasar otra vez. Si todo el mundo está de acuerdo, pues. Sí. Entonces, en la página 6,
la ratificación del nombramiento de la licenciada Espada Medina y el nombramiento de Mauricio, debemos consignar que esos nombramientos, ninguno de ellos significa un cambio en la remuneración. Que no estamos, es así, ¿verdad? El nombramiento de Mauricio no supone que se le está cambiando su remuneración para ocupar. Yo entiendo que sencillamente que se está nombrando a la plaza que creamos. Bueno, lo que pasa es que si hay unas escalas salariales a las cuales al cambiarle los títulos lo cambias de escala. Pues entonces me parece que lo debemos consignar aquí, que se les está nombrando a esta plaza con el salario que corresponde a la escala salarial. No es un ascenso, no es un cambio de salario discrecional, sino que es el que va con la plaza. Es una reclasificación del puesto. Ok, pues vamos a ponerlo en los dos. Y para que conste para récord, en esa reclasificación del puesto se llevó a Mauricio al mínimo de la escala. Pues eso me parece importante en esta época de austeridad. Para los dos, con ella lo que pasó es que ella venía con un salario, sí, y le pusimos su salario. Correcto. Acá. Así que con ella el lenguaje es que no supone un cambio en su salario. Al contrario, lo que hace es ajustar su salario. Pero con Mauricio entonces, que supone una reclasificación con el salario el salario de menor mínimo en la escala. ¿Estamos de acuerdo con las recomendaciones? Un typo, ya que estamos en esto, que lo cogí ahora, en la página 4, la línea 60, Eduardo, teléfono, está mal aquí. Una H de más. Sí. Gracias. Okay. Cuanto a mí concierne, eso es todo lo que me parece que debe meter. ¿Alguna otra corrección? Yo no tengo ninguna. Se aprueba según enmendada con las correcciones. Propuesta. Moción para que se apruebe con las enmiendas sometidas y aceptadas. Y yo la segunda. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba el segundo punto de la agenda. Y este mes, gracias por las navidades, parece que fue un mes que nos fue bastante tranquilo. El mes que viene yo creo que va a ser un poquito más busy, más larga la reunión, pero esta parece que estamos terminando en otros asuntos. Y yo tengo una cosita, pero es cortitito, ¿no? ¿Alguien tiene otros asuntos? Sí, yo quisiera exponer que el proceso de aprobación de las resoluciones, a mí me gustaría, si es posible, que se nos traiga el borrador de la resolución, del lenguaje que va a incluir esa resolución, porque pues, nos vemos, uno infiere qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se está aprobando, pero finalmente cuando viene ese lenguaje en la resolución, qué es lo que uno realmente aprueba. O sea, bueno, tener ese lenguaje aquí propuesto para uno poder evaluarlo y decir, mira, ese lenguaje no tengo ningún problema. Y me parece que esa es una forma adecuada, ¿no?, de que la idea se traiga ya en la resolución. No sé si hay objeción a eso. Ninguna, yo la segundo. Eduardo, ¿tiene alguna opinión, Eduardo? Eso supone la preparación del borrador por parte del proponente o de la oficina de la Junta. Sí. Eso no lo debemos preguntar y contestar. Sí. Porque esto, yo sé que lo traigo con analogía porque en energía eléctrica funciona así, ¿verdad? No, así yo lo sé. Pero en energía eléctrica los proponentes no se presentan el borrador de la Pero yo creo que una resolución. solicitud razonable de hacer. Aquí Sí. se propone proponente la trae. la oficina de la Junta. O sea, que en ese sentido, pues pudiera, ¿verdad?, tenerse, pues, esto de alguna manera, pues, algún método alterno, pues no siempre eso es factible. En la medida que se produzca. Sí, no siempre es factible, y más porque quizás hay algunos departamentos que no están, Sí, los departamentos no tienen el expertise para montar una resolución de Pero sí,
Pero que tiene algo. yo creo que es razonable, yo creo que el pedido es razonable y quizás nos toca a nosotros coordinar mejor con con el secretario de Junta. Bueno, nos movemos en la dirección, yo comprendo muy bien el mensaje que Héctor trae y por parte de mí a la entidad que tengamos pues, humanamente esos recursos de tiempo y la claridad del espacio para trabajarlo. Pues, oye, como quiera se tiene que escribir eventualmente. Es que entonces, si es antes o es después, porque Sí, siempre hay que hacer. El asunto es el asunto de timing, que si normalmente, como ha ocurrido aquí, me corrige, es que normalmente lo prepara el secretario de la Junta. Ajá. una vez. Y lo prepara el secretario de la Junta una vez aprobado. Correcto. Pero entonces está el issue del timing del Ejecutivo someterle a la oficina de la Junta de Gobierno con 4 días laborables de anticipación. Y hay fin de semana también para Y producir es todo. posible que no haya tiempo para que él prepare esa resolución con 4 días de anticipación. Sí. Bueno, En otras ocasiones han sido los propios departamentos así es que someten el borrador de resolución. Porque, por ejemplo, cuando esos son trámites del Departamento de Finanzas, que para un financiamiento, un banco que es algo más especializado, pues es típico que tengamos un borrador. Ujú. O sea, que puedo aclarar que no estamos Infraestructura somete también provistos en de muchas ese ocasiones. mecanismo. Son las más Es grandes. que Depende de la minoría de las ocasiones. Sí, porque el problema se nos complica cuando se nos pide, y a mí se me ha pedido en varias ocasiones, Kenneth, que es quien firma, se nos pide la aprobación de la versión final de la resolución porque tiene que salir para algún sitio con mucha prisa. Y entonces estamos, los que la revisamos, la presión que debió haber tenido el secretario para preparar el proyecto antes, la tenemos nosotros después de la reunión porque están esperando porque aprobemos la resolución. Y quizás eso compartimos la presión y viene el borrador y es más fácil. Yo imagino que considerando que todo lo que se presenta a esta Junta termina siendo una resolución, pues la importancia de la resolución no se debe de minimizar y al contrario, se debe tomar en consideración desde el comienzo de que se quiere presentar algo en la Junta, pero al mismo tiempo preparar también la resolución. Sí, no, el tiempo que tome hacer yo eso. comprendo el problema de él, es un problema Si de le una cae carga de mal- trabajo, cuánto tiempo tiene para preparar la... Si el va a borrador. ser la responsabilidad de Edward, del secretario de la Junta, hacer las resoluciones, pues sin duda alguna puede convertirse, ¿verdad?, en una carga, si esa se distribuye entre los proponentes, pues quizás... Eso sería tratar de mandar, quizás darle algún tipo de resolución genérica, como que ellos modelo, que ellos lo vayan llenando, la medida que puedan llenar blanco, y sea más fácil corregir que escribir. No sé, un jefe que yo tenía, así que ahí es más fácil arreglar lo que... Podemos ser parte de ese modelo. Y aquí hay mucha cosa que es repetitiva. Sí. Que se pueden ver las resoluciones anteriores y modificar, y las cosas que sean novelas, pues quizás hay que discutirlas más con el secretario en cómo se redacta, pero nos llevamos a la asignación, yo creo que es una solicitud razonable. Probablemente podemos ver Y ya está alguna aprobado, sugerencia en 3 meses quizás, pues volver otra vez a mirar a ver si hemos tenido un resultado de mejorar en esa dirección, porque por lo menos, se lo puedo decir, por el timing que tenemos, las reglas que tenemos, los recursos que tengo ahora mismo, yo no puedo garantizar que una reunión próxima tenga todos los borradores de todas las resoluciones presentadas. Esto lo tengo que decir con toda franqueza. Eduardo. No obstante, nos dirigimos en esa línea y podemos ver en 3 meses en qué medida nos hemos acercado más al que deje de ser la excepción, el que no tengamos el borrador de la resolución. Yo me lo he planteado en ocasiones anteriores y ahora me parece que se subió sobre la mesa con lo que estás diciendo. Tú necesitas ayuda, tú necesitas un personal que te ayude, personal, qué sé yo, a tarea parcial, que esté contigo para este tipo de tareas, porque lo había pensado en otras ocasiones, a base de cómo te veía con tanta presión y tantas cosas, ¿necesitas ayuda? Dentro de la norma vigente, Ujú. pues, podemos trabajarlo con recursos internos, con lo existente, Ujú. pero pues en la medida que el rigor sea mayor, pues entonces ahí, sin duda, haría falta un support adicional. ¿Nos podrías preparar una propuesta de qué es lo que necesitas y cuándo Sí, bueno, yo- para nosotros considerarla?
yo puedo hacer la evaluación. Ujú. Creo que sería bueno tomar en consideración en qué medida podemos diluir y conseguir colaboración de los departamentos y que pues, nos envíen unos ensayos de borrador, por lo menos ensayar esto en 1 o 2 meses, a ver en qué medida lo podemos resolver de esa manera. De lo contrario, pues entonces sí, no hay duda, la necesidad es X y sí hay que atenderla, y ya haría la propuesta. Pero quisiera hacer el ejercicio. Mira, si los departamentos no hacen su borrador de resolución, pues entonces va a tener que entonces caer en tus manos para que se produzca. Si ese es el caso, probablemente cuando llegue todo ese material, pues habrá que tener unas personas que se dediquen a hacer las resoluciones para que estén listas para la Junta. Porque de lo contrario, pues no van a estar listas. O sea, entonces, esto que estamos proponiendo pues no va a surgir. O sea, o los departamentos le envían ya el borrador para que tu revisión sea un asunto de revisión y sea bastante, ¿verdad? Y que cuando venga aquí ya tenga el 90% del lenguaje. O sencillamente pues, más recursos para que pueda. Pero es que Pero fíjate que es que siempre él termina haciendo las resoluciones. Exacto. La que una vez se aprueba aquí el concepto, él termina preparando el proyecto de resolución. Pero O sea, posterior- sea antes o sí, posterior a- él es pero- quien lo prepara, sí. pero es que es Bueno, una pero primera tiene más rueda, es el mismo La trabajo. mayoría, Sí. no en todo. O sea, aquí ¿Cuándo lo hace? Si lo hace antes, 90% de las resoluciones o más las aprobamos. O sea, que cosas que nos preguntan aquí, chances hay que va a tener que dar una resolución. O la hago el mes antes o la hago el mes después, pero son las mismas resoluciones. Lo que pasa es que O sea, a él le llega el material en un momento que lo tiene que pasar para adelante y ahí no va a tener el tiempo para hacer todas las resoluciones y son 5 áreas, probablemente no pueda hacer 5 resoluciones. Por Si tiene un borrador hecho, le ayuda, o si le asignan entonces unos recursos para que se dediquen a hacer las resoluciones para que las envíen. Yo lo probaría primero, como dijo el presidente ejecutivo, 1 o 2 meses. Porque es que la medida que se haga antes es menos trabajo para hacerse después. Claro. O sea, que por eso digo, la cantidad del trabajo es la misma. Lo que pasa es que estamos hablando del timing, cuándo va a ser. Pero no es que tiene que hacer más cosas, es cuándo las tiene que hacer. Entonces, contratar a alguien para que después en 2 semanas, y a lo mejor puede ser una persona temporera o parcial que no te Recursos va a... internos, quizás la licenciada tiene alguien que pueda supone esto, ¿no? No, yo no la vi muy... No la la vi licenciada, ella pero alguien de su departamento. No está emocionada, ¿no? muy dispuesta como para hacerlo ella o alguien. No, alguien de su departamento. Yo creo Están que- ocupados, también Estamos ocupados. Yo creo que limitados en podemos personal, pero considerar lo que pasa es que aquí hay que ver la naturaleza de los asuntos, porque hay muchas que son repetitivas y ya la introducción de la resolución, y yo no le veo mayor problema porque las veces en que yo la he tenido que preparar, excepto porque sean bien especializadas, yo preparo el memo, después la petición a la Junta es la que llevo a los últimos los por cuartos, y después ahí mismo en el resuélvase también lo incluyo. Así que yo creo que debemos probar estos 2 meses, ver los asuntos, trabajar con unas resoluciones modelos para que los peticionarios la puedan manejar. Y hasta pues podemos mirar si es que la base del derecho que hay que citar en la introducción de la resolución cambia, pues damos la mano en ese aspecto. Pero yo creo que tiene que ser compartido, porque aún el resuélvase, el proponente es el que sabe cuáles son los detalles que son importantes en esa petición. Así que vamos a darnos 2 meses. Nosotros obviamente le vamos a dar apoyo a ese proponente, y obviamente al final del día esto no quita el que Eduardo después, como la función de la Junta, pues tiene que mirarlo, porque si algo yo siempre he mirado es que nosotros, como parte del Ejecutivo, pues nosotros miramos que tenga lo que el Ejecutivo necesita. Ustedes obviamente, y siempre miramos salvaguardar pues el que ustedes no estén dando cheques en blanco, pero obviamente también pues desde el punto de vista de ustedes, pues entonces también la función es mira, este punto queda un poco suelto, ajustarlo aquí, o sea que esto pues es compartido, siempre va a ser así. Pues vamos a un experimento de a ver cómo sale, pero se acoge la resolución de compañía. Señor presidente, sí. Hace ya varios meses se trajeron a la consideración nuestra una enmienda a la delegación de poderes del presidente. A petición mía, se pospuso la consideración de aquello en lo que se terminaba de aprobar el reglamento nuevo. Yo propongo que se traiga ese asunto, a menos que se haya tornado académica la petición, que se traiga ese asunto a la consideración nuestra para trabajar en esa delegación de poderes que teníamos pendiente.
Pero estaba hablando para una reunión futura. Sí, claro, claro. Yo creía que era para ahora. No, para que se ponga en la agenda de una próxima reunión y que lo Se pone No. para febrero, ¿queremos eso? ¿Mm? ¿Para febrero? Podemos estar para febrero, yo creo que sí. Sí. Está, sí. Oh, oye, me dicen ustedes. Son ustedes los que lo Sí, están sí, sí. pidiendo. ¿Para cuándo Bueno. lo quieren? La petición, volvemos a rescatar la petición que ya se le había presentado, porque la propuesta es simplificar por mucho lo que hay. Así que yo creo que más es que ustedes conozcan lo que hay para entonces pues ver si entonces nos movemos a lo que queremos en virtud de la dinámica que se da de todos los días aquí. Así que yo creo que es sacar la propuesta que presentamos hace un tiempo atrás, la miramos para ajustarla, pues, que es mínimo a los últimos cambios que ha habido, y se la ponemos nuevamente sobre la mesa y ahí pues un poquito de que entiendan cómo es el funcionamiento de día a día, entiendan la tabla, porque está recogida en la tabla con todas las transacciones, pero obviamente pues al estar en una tabla está bastante concisa la información, así que puede ser que necesiten detalles adicionales, aunque se le animó también un memo tratando de describir esas transacciones, pero ahí yo siento que van a ver por todas las transacciones que aquí de día a día se están dando. Esto pues obviamente lo voy a mirar a la luz pues de lo último que ha habido con la ley 66 y las aprobaciones, y nada, de ahí partimos, y si de ahí pues entienden que es más necesario más detalles, pues así lo complementamos. Entiendo por lo que estás diciendo que cuando se traiga como un asunto de agenda va a tomar un rato la discusión del asunto en la reunión. Bueno, para sí, que se porque ponga en una reunión donde vayan muchas otras cosas. Lo que pasa es que ahí se recogen todas las transacciones, y entonces pues o lo miramos soberanamente o entramos a la profundidad de lo que es cada transacción. O sea, y Bueno, después de ahí, pues y- eso es medular, porque muchas de esas transacciones, a la vez las aprueben bajo las cuantías que se establecieron ahí, ustedes no las van a ver más. Sí, porque se delegan. Exacto. Sí. Por eso, ¿o valdría la pena hacer una reunión especial solo para eso? Bueno, no sé hasta dónde, si ustedes se... Vamos a ver cómo se Exacto. ve cómo se perfila la agenda. Porque yo creo que lo evalúen, y de ahí pues entonces partimos, no sé, de una pequeña presentación, pero ya con ustedes estudiado el tema, pues puede ser que entonces fluya más que empezar pues de nuevo a tratar de entenderlo. Okay. Yo agradecería que antes de la reunión formal, si se nos adelantara el material para estudiarlo. Sí, pero ese tema en particular, como ya es, como le dije, le voy a hacer unas actualizaciones a que es un poco lo que ha habido, y un tema que se lo podemos dar con mucho más tiempo de anticipación del regular de los otros temas de la reunión, porque ya estaba presentado. Ya está maduro. Así que lo hacemos así. ¿No se anticipa en esta sesión legislativa algún movimiento de intervenir o cambios con las operaciones de esta autoridad? No hay ambiente, no se oye. No, que nosotros sepamos. Hay un proyecto, hay uno de algo de aguas y luz que tiene Cirilo. No lo he leído, lo vi el título y Por eso que puse sería- Bueno. con my head mirarlo, pero no lo he mirado. No sé, porque habría que ver. Todos los que tenían que ver con la reestructuración de energía eléctrica indirectamente siempre también tocaban agua. Lo que pasa es que la gran mayoría siempre se enfocaba en el texto expresamente a las actividades de energía eléctrica. Y a nosotros pues nos mencionaban en la introducción, pero nada más se mencionaba. Así que proyectos de ley tan específicos como los tuvo energía eléctrica, que llevan pues a las operaciones, no tenemos ninguno. Pero de que siempre se ha expresado esa intención en la legislatura, pues sí, están en las exposiciones de muchos proyectos. Pero no tenemos nada concreto para poder entonces reaccionar y ver qué es lo que están pensando. En esa línea, antes de que empezara la reunión esta mañana, hablamos del asunto de que por ley esta Junta tiene como miembros al secretario de Transportación y Obras Públicas y al presidente de la Junta de Planificación. Como hemos visto, nuestra experiencia ha sido que no han podido asistir en un número considerable de reuniones. Y entonces esta mañana estábamos discutiendo si proponer una enmienda a la ley, pero para designar a otras personas que no fueran ellos, pero alguien sugirió que en su lugar, y me
nos pareció una buena idea, se dijese que serían ellos o los que ellos designaran, de modo que ellos tuvieran aquí tuviésemos una representación de las agencias, aunque no fuese por sus propios secretarios. Pensamos entonces, Pero que la persona tenga poder decir si se le toma una una designación del seguro, sí. ¿Qué sé yo? Si el secretario designa el subsecretario tiene que venir con... Sí. Sí, no, el que viene tiene que venir con las mismas facultades y poderes. Y entonces lo que nos quedaba era el problema de si la ley nos autoriza a que esa persona haga la designación, y si la autoriza, pues entonces es cuestión de un ajuste al reglamento y hablar con ellos para que hagan su designado. Y si no, pues habría que considerar la idea de ir a la legislatura para que nos hagan ese cambio, porque en realidad estamos con un problema de quórum con mucha frecuencia. Yo le pedí a Raquel una notita por email, ¿la recibiste ya? Sí. Para que analizara eso y de necesitar Lo que dice, pero trabajando con lo que se había propuesto, no creo que para los ex oficios se provea su representante autorizado, así que creo que la vía va a tener que ser mediante enmienda a la ley. Porque dice expresamente que las funciones de los mismos serán indelegables. Indelegables, sí. Ese es el texto de la ley. Dice que son indelegables. Pues dice que son indelegables. Hay que ir a la legislatura entonces. Ahí obviamente es que hay que explicar pues lo comprometido de sus agendas y de alguna forma pues decir que no han cumplido, y eso pues hay que ver cómo se... La realidad, y lo quiero compartir con el público que lo está viendo, estos dos funcionarios de esta administración han participado mucho más de las reuniones de junta de lo que participaban lo que era antes el director de energía eléctrica y el presidente de la Junta de Planificación, que no venían en cuatrenio, o sea que ha habido mucha más participación. Sin embargo, pues recientemente han tenido sus agendas muy cargadas y no han podido estar aquí. No, y en muchas ocasiones yo me he comunicado y he hablado con ellos y me han dicho mañana nos vemos, y entonces mañana les surge el problema. O sea, es que están sumamente atareados. No dudamos de su compromiso. Vemos en el periódico las actividades de todos ellos, algunas veces muy positiva, la última aparición de García Pelati en el periódico para hacer anuncios sobre las proyecciones económicas. Me alegró un montón que eso es lo que te pasaba. Quedan dos cositas. Una, la próxima reunión la teníamos pautada para la segunda semana de febrero. Ahorita si acaso nos comunicamos, creo que hay problemas de calendarización de la reunión, pero ahorita chequeamos la agenda de todo a ver si hiciera falta cambiarla, pero si le avisamos a las personas que nos están viendo que quizás cambie la fecha de la próxima reunión. Y lo último, antes de cerrar, queremos felicitar al presidente ejecutivo que salió designado funcionario de gobierno del año, de acuerdo a la revista de Caribbean Business. Por mi parte personal, y me imagino que también de toda la Junta, reconocemos la labor que está haciendo y que estamos yendo en la dirección correcta y nos unimos a la felicitación. Gracias. No es un logro mío, para mí es un logro de todo el equipo de trabajo, incluyéndolos ustedes. Ese reconocimiento es de todos. Public Person of the Year. Public Person of the Year. No, es como del gobierno, y ¿quién es el de la empresa privada? Uno de la empresa privada y el del gobierno. El empresario, los empresarios del año. Yo me uno a las felicitaciones que entiende el presidente ejecutivo, y lo exhorto a que siga este camino arduo de trabajo, que yo sé que esto deja la vida a uno, y esta cosa, pero alguien tiene que dejar la vida por este pueblo, que lo felicito. Gracias. Ahora sí, pues tenemos moción de cierre. Moción de cierre. ¿Y alguien se opone? Pues gracias a los compañeros que nos vieron la transmisión, gracias a los compañeros de Junta, y nos vemos el mes que viene, Dios mediante. Buenas tardes. Le podría dar un programa de televisión y todo.